Eh, esta semana el tema nuevo que tenemos es lo que se llama integrales impropias. Todo lo que habíamos visto de integral definida hasta acá, hasta antes de este tema, se trataba de funciones que tenían que estar acotadas, pues se acuerdan que si no, no se podía definir las sumas inferiores y superiores, porque no se podía saber si siempre había ínfimo y supremo, por eso se pedía que estuviera acotada. Y además la integral se definía en un intervalo acotado, o sea que un intervalo de tipo AB, donde A y B son números reales. En este tema se generaliza un poco eso a dos casos. El primer caso es lo que se llama integral impropia de primera especie, que es cuando el intervalo no es acotado. O sea que el intervalo es de la forma desde A más infinito, o de menos infinito hasta B, o incluso de menos infinito a más infinito, o sea, todos los reales. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, como se ve acá justo en el PDF que estoy compartiendo, lo que se hace es eh, tomar un intervalo acotado, a ver un poquito, a ver si le puedo acá resaltar. Acá, por ejemplo, lo que se hace es, si yo tengo que integrar el intervalo de A más infinito, lo que hago es integro en un intervalo AB, pero donde el límite B, después le calculo el límite cuando B tiende a más infinito. Y eso es lo que se define como la integral entre A y más infinito. O sea, se define en base a la que ya vimos, que era de intervalos acotados. Lo que pasa es que uno lo hace tan grande como uno quiere ese intervalo, tomando B muy grande. Y bueno, si tiene límite esta expresión, entonces eso es lo que se define como la integral entre A y más infinito de la función. Eh, por supuesto, la función esta f tiene que ser acotada en cualquier intervalo AB, ¿sí? Porque si no es acotada no se puede hablar de esta integral. Lo mismo, cuando el intervalo es de menos infinito a un punto B, lo que se hace la integral de entre A y B, y A se hace tender a menos infinito. Y si este límite existe, entonces eso se define como la integral entre menos infinito y B de f de x. Y finalmente, si se quiere hacer una integral sobre todos los reales, sobre toda la recta real, lo que se hace es dividirla en dos integrales impropias de las anteriores. Una que va de menos infinito a algún punto y otro que va de ese punto a más infinito. Y las dos tienen que existir los dos límites para que uno pueda decir, bueno, esta integral converge. Converger en una integral impropia significa que tiene un valor finito, que existen los límites, ¿sí? Acá se dice que esta integral converge a el valor de este límite, que esta integral converge al valor de este límite, y en este caso es que esta integral converge a la suma de estos dos límites, ¿sí? Eh, bueno, eso con respecto entonces a el caso de un intervalo no acotado, pero la función acotada dentro de ese intervalo. Esto es lo que llaman integrales de primera especie. El otro caso que no prevé la integral normal que vimos, la integral definida, es cuando la función no es acotada. Y eso es lo que surge acá, en la integral de segunda especie, que es cuando la función no es acotada. El intervalo sí, pero la función no, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer la integral de 1 sobre x entre 0 y 1. Como en 0 tiende a infinito, 1 sobre x no es acotada, ¿sí? Aunque el intervalo 0,1 es un intervalo finito. Bueno, ahí se procede de forma similar. Lo que se hace es, suponiendo que no fuera acotada en b menos, la función, el integrando, o sea, en el límite del intervalo, lo que se hace es se calcula
la integral entre A y M, donde M tiende a B menos, ¿no? O sea, M es un valor menor a B, ¿sí? Esta integral se calcula como normalmente cuando uno tiene una asíntota vertical, llamémosle en B, en un intervalo AM con M menor a B, la función es acotada, entonces se puede calcular esto. Lo que pasa es que cuando uno acerca M tanto como quiere a B por la izquierda, este valor puede tener o no límite. Bueno, si tiene límite, eso es lo que se define como la integral de esta función en AB, siendo que f no es acotada en un entorno de B. Lo mismo si la acotación, si la función no es acotada en un entorno de A, entonces lo que se hace es se toma como, en lugar de A, se toma un límite m mayor a, un borde de intervalo m mayor a, se calcula la integral entre m y b, y se hace tender a más el m, y si existe este límite, entonces se dice que esta integral converge a este valor. Bueno, si el problema estuviera en algún punto intermedio del intervalo AB, en un punto C, lo que se hace es se parte el intervalo por el punto C, y se calcula, por un lado, la integral, digamos, de A hasta C, y por otro lado, las de C hasta B. La de A hasta C sería el límite cuando M tiende a C menos de la integral de A a M, y la de M, ¿cómo se llama? La de C a B sería este otro límite. Ojo, no cometan el error de sumar estas dos cosas antes de calcular el límite, porque estos dos límites tienen que existir por separado para que se pueda decir que existe la integral esta, ¿sí? Al igual que en esta que vimos antes de primera especie acá, los dos límites estos tienen que existir para decir que este tiende a la suma. No cometan el error de sumar estas dos cosas antes de calcular el límite, ¿sí? Porque capaz que el límite de la suma existe, porque realmente son iguales y contrarios, y les da cero el resultado, póngale, pero eso no significa que existan los dos límites, ¿ok? Porque podrían ser infinitos. Lo mismo acá, ¿sí? ¿No? Cuando el problema está en un punto intermedio, no se puede sumar antes de hacer el límite, es decir, que esta suma de límite es el límite de la suma, porque capaz que no lo es. Eh, bueno, dicho esto, supongo que habrán visto los videos que puso Fabiana en el campus, y ahí, bueno, y este mismo PDF que era el texto de los apuntes, en los cuales hay una cantidad de ejemplos de cada uno de los tipos, ¿sí? Acá en los en los de primera especie, a continuación de eso, acá hay un montón de ejemplos, ¿sí? El de la integral de 0 más infinito de e a la menos x, el de la integral de 0 más infinito de x por e a la menos x. Acá hay otra más, ¿sí? 1 sobre x por x más 1, de 4 más infinito. Bueno, este de x cuadrado, etcétera. A ver, un poquito, déjenme ver. Acá hay uno el de menos infinito a más infinito de 1 sobre 1 más x2. Y fíjense que se separa en dos. Acá lo hizo en el 0, podría haberlo hecho en cualquier valor. ¿Tá? Y después entonces uno se fija en cada uno de las dos, a ver si planteando el límite que lo define, tiene el límite las dos, ¿no? Entonces esta le da que tiene límite pi sobre 2, y a la otra se manda un cambio de variable que hace que le dé la misma, la anterior, porque al hacer el cambio acá, z igual menos x, z cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Miren, acá debió decir z,
porque la integral es respecto de z. Entonces, corríjanlo eso. A ver si lo puedo yo dibujar ahí. Acá debería decir z cuadrado. ¿Por qué no me agarra esto? A ver. Bueno, igual esto, a mí un poquito, no, es más fácil hacerlo acá. Ahí sería z cuadrado, ¿ok? Pero la integral de 1 sobre z cuadrado respecto de z es lo mismo que de 1 sobre x cuadrado respecto de x, ¿no? Y como al cambiar la variable los límites quedaron 0 más infinito porque z menos x, le quedó el anterior y por lo tanto da lo mismo. Bueno, y acá también hay una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, acá que en 1 tiende a 0 el denominador. Entonces esta no es una integral propia, sino impropia. Y hay que tomar el 1 no hay que tomar 1, sino algo que tiende a 1, que es lo que debe, supongo, hacer acá. Bien, lo hace como la integral de 0 a b, con b tendiendo a 1 menos. Y esta tiene primitiva en 0b, si b es menor a 1, se puede usar la regla de Barrow, ¿no? Y le da, bueno, esto que está acá. Y al calcular el límite cuando b tiende a 1 menos, le da, bueno, esto tiende a 1 menos 1, que es 0, a los medios 0, le da menos menos 2, que es 2. Hay otro caso acá, en integral de 0 a 1, 1 sobre x, en el cual lo hace desde a hasta 1 con a positivo, ¿no? Y entonces puede usar la regla de Barrow y la primitiva es el logaritmo, y le queda el menos logaritmo de a, y el límite cuando atiende a 0 es más infinito. No sé si se comprenden esos ejemplos o si los vieron. Acá, que hace la de menos 1 a 1, en la misma anterior, pero en lugar de 0 a 1, la hace de menos 1 a 1, la divide en el punto donde está el problema, porque el problema acá es que no es acotada en 0. Entonces ahí hay que dividirla ahora un momentito, acá, la tienen que dividir por el punto donde diverge, ¿sí? Donde la función no está acotada. Ahí sí que no se puede elegir cualquier punto, hay que dividirla por ese punto. Y después calcular las dos por separado. ¿Sí? Bueno, dicho esto, con este pantallazo, un momentito, vamos a Creo que pasar. ahí en la integral esa debería decir menos 1 a 0, ¿no? Y la otra 0 a 1. Déjame verla para un poquito, que me fui a otro lado. ¿Dónde está? Share, carajo, que tengo que ocultar, no lo estoy viendo acá. Acá debería decir menos 1, sí, efectivamente. ¿Dónde estoy acá? Acá debería ser menos 1. De menos 1 a 0 y de 0 a 1, sí. Y acá está bien. Bueno, y acá fíjense que lo que dice, como esta la vio antes, diverge, la de 0 a 1, ya ni importa cuánto da la otra. Como esta de acá le dio divergente, entonces no importa si esta converge o diverge. Porque para que converja, para que exista la integral impropia esta, tendrían que las dos tener un valor finito. Y no. Y hay una que no lo tiene, ya ni busca el otro. ¿eh? ¿Y qué pasaba si la otra tenía menos infinito? No Lo importa. mismo. No importa. Por definición, solamente esto converge y vale algo si las dos tienen un valor finito. Con que una tenga un valor infinito ya no. En la de la tercera especie, en esa sí importaba, ¿no? Tercera especie, no sé si le llama a esto que está acá. Sí, a esto le llama tercera especie. Acá lo que pasa es que tienen los dos problemas. El intervalo es no acotado y además la función no es acotada en este caso en 6.
Entonces acá lo que se hace es dividirlo en dos de los otros tipos. Por ejemplo, esta, ¿qué hace acá? Continuo, no sé qué, menos 6 6. Lo divide por el 6. Agarra un número entre menos 6 y más infinito, en este caso el 6, y dice, bueno, lo parte en la integral de menos 6 a 6, que ahí está no acotada aquí, ¿sí? La de 6 a 7, que es no acotada acá, pero estas son de segunda especie, porque el intervalo es acotado, ¿sí? No la función, pero sí el intervalo. Y finalmente esta de 7 a más infinito, la función es acotada en este intervalo, ¿sí? Y entonces le queda esta de segunda especie, que la hace calculando el límite cuando tiende a 6 menos, ¿no? Esta también de segunda especie la hace calculando el límite cuando tiende a 6 más, este límite, y esta otra lo hace calculando el límite cuando acá un n que ponga acá tiende a más infinito, ¿sí? Y también tienen que estar todas tienen que ser, existir para que esto converja, ¿sí? Ven que dice que tiene que converger cada una de los integrales, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, sí. No sirve, Y por eso le digo nunca, ¿cómo? en el dominio puede ser que también está mal. Cuando empieza Eh, con menos 6, no debería ser menos infinito. No, no dice menos infinito, dice que la integral es de menos 6 a 1, si acá tengo una recta, acá arranca en menos 6 a más infinito, sigue para allá, ¿no? Lo que pasa que es, sabe que el problema está en 6, está acá, el problema menos acotada, ¿sí? Acá tiene asíntota vertical, ¿eh? Entonces dice, bueno, lo parto de menos 6 a 6, ¿sí? De 6 a 7, cualquiera, este sí que podría haber sido cualquier valor, y después de 7 para allá. Hace tres partes. Esta parte, esta y esta. Esta de acá porque no es acotado el intervalo, ¿no? Y estas dos lo partió por acá porque en este punto está la asíntota vertical. ¿Eh? ¿Se Sí, no, pero comprende? digo en el dominio de la función que El dice. dominio, sí, lo que pasa es que la función uno siempre puede acotarle el dominio. ¿Dónde lo menciona el dominio de la función? Ahí, No sé, dice que es continuo acá, y es cierto que es continuo ahí. También es continuo de menos infinito a menos 6, pero ¿qué me importa si la integral no interviene en esa parte de su dominio ampliado? ¿Sí? está bien, está bien. ¿No? O sea, aunque acá ni existiera la función antes del menos 6, no me importa. Lo que importa es, para poder hacer estas integrales, es bueno, en este caso que continúa en menos 6 6 abierto, de modo que si es continuo en menos 6 6 abierto, cuando haga la integral entre menos 6 y b con b menor que 6, en este intervalo es continua, ¿sí? Y ahí en este intervalo sería menos 6 b cerrado, es continua, ¿verdad? Porque b es menor a 6 y era continua en el menos 6 6 abierto. Y entonces acá puedo usar la regla de Barrow, ¿sí? Y por lo mismo, después, como era continuo en 6 a más infinito, entonces en el intervalo, acá si lo hace de C a 7, en el intervalo C7, cerrado, pero con C mayor a 7, perdón, mayor a 7, no, mayor a 6, acá también sería continua, porque sería parte de este intervalo, y puede usar la regla de Barrow para este pedazo. De todas maneras, creo que esta diverge, porque esta integral, el límite le va a dar el logaritmo de x menos 6, que cuando tiende a 6, el logaritmo de x menos 7 es infinito, así que le va a dar que esta diverge. Porque esta diverge, esta también diverge, y creo que esta también. Pero con una sola que uno ya encuentra acá que no converge, chao, ya no se hace más drama y dice esto no anda. Tienen que las tres, en este caso, converger, ¿sí? Todas deben converger por separado para que la suma, digamos, el rejuntado
se considere que converge. ¿Sí? Sí, sí, gracias. De nada. Ahora para un poquito voy a pasar a la plantilla, a la tablita, acá. Vamos a correr esto. Ahí está. Y voy a correr esto para acá. Ahí está. Bueno, y acá hay un montón de ejercicios. No sé si han tenido oportunidad de ir tratando de hacer alguno. Los primeros son de primera especie, por donde se ven, ¿sí? Porque son a infinito, y las funciones no parecen ser no acotadas en ningún lado. ¿Eh? Esto tiene pinta de no tener raíces, no lo hice, pero tiene pinta, ¿sí? Porque X4 es positiva y X2 también, así que el denominador este no se anula. ¿Eh? Bueno, esta está buena porque les va a dar que según el n converge o no converge esto. Y ya van a saber. Y esto, bueno, todavía serie no vimos, pero esto acá le va a dar algo así como... el A positivo se refiere al límite inferior del intervalo. Fíjense que esto, si n vale -1, entonces la primitiva es el logaritmo, ¿no? Pero si no, es la primitiva de esto, para n distinto de -1, es x a la n más 1 sobre n más 1. Y si uno hace, esta sería la primitiva, y uno tendría que hacerla esto entre a y m, y hacer el límite cuando m tiende a más infinito, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente esto le da la resta de lo que vale en m menos lo que vale en a. Lo que vale en a, no importa cuánto sea, es un valor finito, ¿sí? Ahora, lo que vale en m, ¿cuánto da este límite? Depende de si n más 1 es positivo o negativo. Porque si n más 1 es positivo, nos queda x a una potencia positiva, y como m tiende a infinito, esto se va al infinito. Entonces esto le va a dar más infinito si si n es mayor a -1, ¿no? Acá dice n. Y si n es menor a -1, entonces n más 1 va a dar negativo, y cuando m tienda a más infinito, es m a la n más 1 va a tender a 0. Entonces ahí le va a dar 0 este límite, y lo único que le va a quedar es lo que vale en A, ¿sí? La parte del barro donde restan esto, que va a ser, ¿cómo se llama? A le queda menos a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Si si n es menor a -1. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esta parte al ser negativo este exponente, cuando m tiende a infinito, la parte del m del barro va a tender a 0. Y el n igual 1, que para que quede prolijo tendría que ir acá en el medio, ¿no? A ver si lo puedo correr esto, creo que sí. A ver, voy a tratar de agarrar todo esto. Bueno, lo corro, no, está demasiado. Voy a agarrar esto hasta acá. Y lo voy a correr para abajo. Ahí está. Entonces el caso n igual 1, en el caso n igual 1, no va a quedar esto, ¿no? Porque esto era para n distinto a -1. Para n igual 1 me queda la primitiva del logaritmo. Me queda el límite, cuando m tiende a más infinito, del logaritmo neperiano de valor absoluto de x entre a y m, ¿no? Y entonces, esto con n igual 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? ¿A qué tiende el logaritmo? Cuando m tiende a infinito, el logaritmo de m tiende a infinito. Así que me da infinito también, ¿sí?
Entonces me da más infinito. Si n igual 1. Entonces ahí tienen este tipo de integral. Converge solo cuando el exponente es menor a menos 1. ¿Sí? O sea, o si quieren, es de la forma 1 sobre x a la n con n mayor a 1. Si es de esta forma, entre a y más infinito. Estas gráficas son de la forma, si uno lo grafica, son así, son tipo hipérbola, ¿sí? Y cuanto más grande el exponente, más se va acercando, más chiquito queda, ¿sí? En realidad no es así como yo lo dibujé, porque en realidad, déjeme deshacer, estoy medio perdido acá. En realidad en el 1 se cruzan, si uno lo tiene con un exponente un poquito mayor, le va a dar una cosa así. O sea, y esto acá es el 1. En 1 todas valen 1, ¿no? Bueno, se supone, pero ¿qué pasa? Cuando es mayor a 1, supónganse que esta que está acá es la curva de, a ver, la voy a hacer en azul, si esta que está acá es 1 sobre x, esta roja sería esta de acá, ¿sí? 1 sobre x a la n con n mayor a 1. Son parecidas a hipérbolas, pero tienden a cero más rápido que 1 sobre x. Y bueno, estas convergen, es lo que vimos acá. Mientras que cuando es 1 sobre x o 1 sobre x a la algo menor a 1, le va a dar la curva por acá arriba, la voy a hacer en verde, la curva le va a dar una cosa así, y bueno, va a tender a cero quizá, pero no tan rápido como 1 sobre x. Entonces el área se hace infinita, porque tiende a cero, pero no lo suficientemente rápido. ¿Alguien pudo intentar hacer alguno de estos? ¿Estudian tienen alguna pregunta para hacer? Yo en el D, 1D. 1D, D de dedo, Sí, ese. Logaritmo a la 8, dice. Mirá qué hijo de la madre. Calculo que esto haya que hacer un cambio de variable, que está casi cantado, ¿no? U igual logaritmo, la derivada es 1 sobre x que está acá. Podemos tratar de hacerlo. Sería, fíjense que lo que tengo que plantear es la integral entre 2 y m de la integral de 1 sobre logaritmo neperiano de x a la 8 por 1 sobre x respecto de x. Entonces, si le llamo u al logaritmo neperiano de x, entonces esto que está acá es de u, ¿no? Y entonces, digamos, lo que voy a hacer es plantear la integral indefinida primero, para ser más prolijo, porque si yo me meto en la integral definida a hacer los cambios de variable, tengo que andar cambiando los límites de integración. Y eso es para más un entrevero. Entonces, lo más prolijo es decir, bueno, voy a plantear la integral indefinida de 1 sobre el logaritmo neperiano de x a la 8 por 1 sobre x de x, y entonces hago este cambio de variable que dije acá, y esto es de u, y esta me da la integral de 1 sobre u a la 8 respecto de u, ¿no? Y esta es u a la menos 8, así que la integral es u a la menos 8 más 1, menos 7 sobre 7, ¿no? Si no me equivoco, más c, ¿sí? Esa sería la integral, que si desarmo el cambio de variable me queda algo así como 1 sobre 7 logaritmo neperiano de x más c, si no me equivoqué. Ustedes estén atentos porque yo también soy humano, me puedo equivocar.
Entonces, ahora que tengo esto, podría derivarlo para ver que me dé bien. Perdón, acá hay algo mal. A las 7, logaritmo a las 7. ¿Sí? Podría derivarlo o escribirlo si quieren como, para derivarlo más fácil, un séptimo del logaritmo Profe, de... ¿Sí? en el u a la menos 7 sobre 7, ¿no es sobre menos 7? Sí, muy bien. ¿Vieron que tienen que estar atentos? Bueno, entonces lo podemos poner así, si queremos, para derivar, y cuando derivamos nos da menos un séptimo, y nos queda este que está acá por menos 7 por el logaritmo a una potencia menos, logaritmo neperiano de x a la menos 8, que efectivamente es lo que teníamos acá. ¿eh? Perdón, y por la derivada del logaritmo, 1 sobre x. ¿eh? Entonces acá Chuck me verifiqué. Fíjate que yo no me di cuenta de eso que tú me dijiste, pero al derivar me iba a aparecer, porque no se me iba a cancelar los signos y me iba a quedar un menos. Por eso es importante, aunque la cosa parezca fácil, si uno tiene tiempo, derivar la primitiva para ver que no metí la pata en algo. Bueno, entonces ahora que sabemos que esta es la primitiva, digo, bueno, la integral entre 2 y más infinito de 1 sobre el logaritmo neperiano a la 8 de x por 1 sobre x respecto de x es el límite cuando m tiende a más infinito de la integral entre 2 y m de esa cosa, ya ni la dibujo ni la escribo, ¿tá? Y esto es igual por regla de Barrow, porque esta función en el intervalo es continua y se podía usar la regla de Barrow, es el límite cuando m tiende a más infinito de, como era el logaritmo, menos 1 sobre 7 logaritmo neperiano en la 7 de x entre 2 y m, ¿no? Y esto me da lo que vale en m menos lo que vale en 2. En 2 vale un número que no me importa, pero en m, ¿cuánto me da? Me da algo que tiende a 0, ¿verdad? Porque el logaritmo de m, si m tiende a más infinito, tiende a 0, a infinito. Como está dividiendo, el cociente este tiende a 0. Entonces el límite este me da, bueno, vamos a ponerlo, límite de menos 1 sobre 7 logaritmo de m a la séptima, menos, no, menos me queda más, 1 sobre 7 logaritmo de 2 a la séptima, ¿no? Perdón, el límite, ¿sí? El límite cuando m tiende a infinito, ¿sí? Esto tiende a infinito. Y entonces el menos 1 sobre esto tiende a 0. Todo esto tiende a 0 y el límite me queda simplemente 1 sobre 7 logaritmo de 2 a la séptima. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, así son todas. Es cuestión de encontrar las primitivas que no son difíciles acá. Excepto esta que parece una porquería. Porque se da la x a la x menos a la x. Esa parece una porquería, ¿no? La verdad que parece una porquería eso. Pero eso se puede escribir como e a la x, ¿no? Dividido e a la menos dividido e a la e a la x, ¿no? ¿Verdad que lo pueden escribir así? Y entonces capaz que si hacen a esto le llaman u, ¿sí? Esto por el de x es el de u. Y por ahí debe salir. Le queda la primitiva de e a la menos u respecto de u, que no es tan difícil. Esa le va a salir. Le sale por ahí con este cambio de variable. Porque la verdad que hay que meter retorcido con esto.
Este, y ojo que esta está entre menos infinito y más infinito. Entonces van a tener que plantear los dos límites. De menos infinito a cero llegamos, por poner algún punto, y de cero a más infinito. Si alguno no converge, listo. ¿Eh? No va a converger. Y me parece que no va a Profe, converger. Sí. ¿cuándo era que converge y diverge? Así lo noto. Converge es como las sucesiones. Converge quiere decir que tiene límite. ¿Eh? Converge, Ok. converge quiere decir que tiene límite. Es más o menos lo mismo que tiene límite. ¿Eh? Y diverge es cuando no lo tiene. ¿Sí? Claro. Generalmente en estas cosas suele ser infinito el límite, cuando no es que no tenga límite nada más, sino que normalmente es infinito. No siempre, pero casi siempre, porque la integral es de este tipo, si la función no cambia de signo de un valor en adelante, entonces la integral, pónganle que es positiva, como son estas, entonces la integral va creciendo, creciendo y creciendo cuando crece el intervalo y se va al infinito. Si no tiene un límite, como es creciente, va a tener infinito. Y si tiene un límite, bueno, queda en el límite que sea. Por eso, en general, diverger en estos problemas quiere decir que tiene infinito. Pero eso se considera que no es un integral, no es un resultado adecuado. ¿Eh? Solamente si tienen válidos los finitos. ¿Sí? Claro. Bueno, me debe quedar un poquito de tiempo hasta que se corte. ¿Alguien intentó hacer algún otro? ¿Que tengan alguna duda? A ver, este que está acá, eh, se me ocurre, primero, podría llegar a ser que si C es negativo se anule en algún punto este denominador, ¿eh? y, eh, y entonces sea de segunda especie, ¿eh? Esa parte. Aparte tenemos este más infinito acá. ¿Eh? Este, lo que yo haría acá, porque acá lo que hice es ver si existe un C para el que esta integral propia sea convergente. ¿Eh? Y en ese caso ya el valor. Bueno, yo haría la cuenta de esto de acá, ¿eh? Eh, la cuenta de esto, y esto me va a quedar al hacer la cuenta, este por este me queda segundo grado, este por este también, pero abajo me queda tercer grado, ¿sí? Entonces, me va a quedar una fracción propia que puedo descomponer en fracciones simples. No con mucha facilidad porque tengo esta C ahí que, que, este, que va a estar molestando, ¿no? Y si no, a ver qué otra forma se puede. Se podría hacer por separado las dos, ¿no? Las dos primitivas, porque esto, acuérdense, lo que hay que plantearse las dos primitivas. ¿Eh? El problema es cuando el C tome un valor negativo que haga que se, que haya un problema de no acotación en este pedazo. ¿Eh? Este, Porque esta integral es fácil, esta primitiva es el logaritmo aquí más 1, menos logaritmo aquí más 1. Esta sale por cambio de variable, porque tienen si el x2 lo toman como variable, o todo lo que está abajo, 2 se quedó más c, lo toman como la nueva variable, la derivada es 2x, y acá tienen un x, así que lo pueden hacer por cambio de variable y ver qué es lo que da. ¿Eh? Este,
pero van a tener que ver aparte, si encuentran un C para el cual le da que tiene límite, ver que no se anule este denominador en el intervalo, porque si se anula también van a tener que ver qué pasa con los límites cuando X tiende a C, o sea, con la integral de segunda especie. Ahí. Voy a borrar todo lo demás. Profe, y por factores simples se complica mucho, ¿no? Fracciones simples, no, puede que salga, pero Pero te queda la va a C, ser ¿no? complicada porque tenés un parámetro, tenés que resolver Sí, esto con parámetros. Supongo, no sé cómo quedaría. Bueno, acá el producto este que me quede. Bueno, si C es positivo, además esto no tiene raíces reales, entonces la orden de composición es de una forma. Si C es negativo, tiene raíces reales y la decomposición es de otra forma, ¿no? Porque no es lo mismo que tenga dos raíces reales a que no tenga dos raíces. Entonces creo que es complicada hacerla por fracciones simples. Y además de eso, todavía tenés en la fracción simple un parámetro y no podés sacar los coeficientes como números, te van a quedar con el C metido en los coeficientes. claro. Entonces, parece jodido hacerlo por fracción simple. Por separándola y calculando la integral de x sobre 2x2 más c, esta sale por cambio de variable, llamándole u a todo esto, va a salir porque 2x sería la derivada, y la otra es más fácil, la otra parte, la de menos c sobre x más c, está en Bosch, es el logaritmo menos logaritmo x más c, más 1, perdón. ¿Dónde tengo? Más 1. O si no, puedes separar entre la x. Pones x sobre 2x cuadrado más x sobre 2c. Y No, bueno, no, ¿cómo vas a no. distribuir en el denominador? No se puede distribuir el denominador. Ah, Se no. puede distribuir el numerador, no. Si vas a poner eso en un parcial y te crucifican. Este, bueno, le decía, esta le da con logaritmo y esta, con ese cambio de variable, debe salir. ¿Eh? Le debe quedar algo del logaritmo de esto que está acá abajo. ¿Eh? Y después, como le queda una resta de logaritmos, y ahí hay que hacer el límite de eso, y capaz que para algún valor de C le da finito. ¿Eh? Si quieren lo tratamos de hacer ahora, pero más que un problema de impropia es un problema de hallar las primitivas. ¿Eh? Eh, a ver, voy a tratar de hacerlo ahora. La primitiva de esta, si hago el cambio de variable en este, ¿no? O sea, vamos a arrancar con esta parte. Entonces voy a correr este otro, lo voy a sacar de acá, lo mando para abajo, bueno, lo dejo acá arriba que me daba, a ver, lo saco para abajo, no, esto, lo corro para abajo. Esta de acá, ¿cuánto me da? Me da menos c logaritmo neperiano de valor absoluto de x más 1. ¿No? Esta es una pavada. ¿Ok? Y esta de acá, dijimos que le llamo u a esto, y entonces esto es un medio de u, ¿no? Y entonces esto me queda un medio de la integral de 1 sobre u, de u, ¿no? Que me da un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de u, que sería, bueno, acá me falta más C, no más D le voy a poner porque el C ya lo tengo acá. Más D, más C, para poner una constante ahí. Y volviendo la U a lo que vale es un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de 2x cuadrado más C, ¿no? Más otra constante. Bueno, entonces la integral de esto, la integral impropia, perdón, impropia, indefinida de esto, ¿sí? Sería la suma de estas dos, que me daría entonces un medio
del logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x cuadrado Profe, más, ¿sí? en la segunda integral, ¿no le faltaría 2c? Igual no sé si interfiere mucho en la Me- integral. Si me Porque es faltaría, x sobre 2x cuadrado más 2c. ah, no, pero el 2 multiplica el x cuadrado nada más, acá, ¿no? 2c dice, sí, tenés razón, Claro, 12, yo no lo había pues hecho, igual no se interfiere 12. mucho igual. Ok, Es- sí, no creo, pero igual. Más, no, debe ser ahora cuando vayamos a hacer el límite. Más 12. Menos el logaritmo de x más 1, ¿no? Más una constante que es a, b, c, d, e, f, ¿no? Esta es la primitiva o la integral definida de esta cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero tendríamos que ver, bueno, para que no haya problema de que esto no se anule en el intervalo 1 más infinito, ¿sí? Yo diría que 2x cuadrado más 2c tiene que ser, tendría que ser distinto de 0, ¿no? En 1 más infinito, ¿no? No tendría que tener raíces en 1 más infinito. Si C es positivo, evidentemente que no se anula nunca. Ahora, si C es negativo, podría tener una raíz. Entonces, ¿cuál sería esa raíz? Si hago este igual 0, los dos los puedo cancelar, ¿verdad? Porque me da, está multiplicando a los dos, me queda que x cuadrado es igual a menos c, ¿eh? O sea que c sería igual a menos raíz de x, ¿no? Perdón, no, está bien, perdón, estoy macaneando. X cuadrado igual a menos c, entonces x sería igual a raíz de menos c, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene esta y la otra raíz, la menos raíz de menos c, pero la menos raíz de menos c no está en este intervalo, así que no me molesta, ¿sí? No me importa que se anule menos raíz de menos c, pero sí que se anule menos raíz de c. Y si c es mayor a 1, si c es mayor a 1, entonces vamos a llamarle alfa a esta raíz, entonces esta alfa es mayor a 1, ¿eh? Y entonces hay un punto en el intervalo acá donde esto no es acotado, ¿eh? Y entonces tengo problema de que es de segunda especie, ¿sí? Entonces acá, integral impropia, integral segunda especie, si c es mayor a 1. Entonces ahí me voy a preocupar. Si c me da mayor a 1, me tengo que preocupar con esto. Si c es menor a 1, a pesar de que esto se anula en algún valor, ese valor, perdón, mayor a 1 no, sería menor a menos 1, mayor a 1 un valor absoluto. A ver, sería acá. Si c es menor a menos 1, entonces raíz de menos c sería mayor que 1. ¿Tá? Si c es mayor a menos 1, no habría problema, ya no se anula, si bien puede tener una raíz, si c está entre menos 1 y 0, va a haber un alfa acá, pero que va a estar entre 0 y 1, el alfa. Y el alfa entre 0 y 1 no me molesta porque está fuera de este intervalo, del intervalo de integración. Entonces, si c es mayor a menos 1, entonces la función es acotada, integrando acotado, vamos a ponerle. Integrando acotado. ¿Tá? Entonces voy a resolver acá arriba, acá que tengo mi primitiva, y a ver si el c para el cual este límite es finito, si es menor a menos 1 o mayor a menos 1, y ahí veré si me caliento la cabeza con esto o no. Si me llega a dar mayor a menos 1, listo. Entonces, en principio, yo voy a suponer que no tengo problemas de segunda especie y voy a calcular el límite de esto. ¿eh? Esta integral la pondría con la integral entre 1 y más infinito de toda esa cosa respecto de x,
igual al límite, cuando m tiende a más infinito, de lo que vale esta primitiva, un medio del logaritmo neperiano de 2x cuadrado más 2c, menos el logaritmo neperiano de x más 1, entre 1 y m. Y hacer el límite cuando m tiende a infinito. Bueno, ¿y qué me queda esto? Me queda el límite cuando m tiende a más infinito de... a ver, el logaritmo, acá hay dos formas de hacerlo. Total, ¿a qué tiende esto? Esto tiende a infinito y esto también. Tengo infinito menos infinito. No me gusta, porque en esto no puedo usar L'Hopital ni nada. Entonces lo voy a escribir esto como un solo logaritmo. Fíjense que el logaritmo de esto, un medio de este logaritmo es el logaritmo de la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? Así que este sería el logaritmo de esta raíz cuadrada. Y como acá está restando el logaritmo, restar logaritmo es el logaritmo del cociente. Entonces me queda el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 2x cuadrado más 2c sobre x más 1. Y a todo le tengo que poner un valor absoluto, ¿no? Esto entre 1 y m. ¿Ah? Y entonces, bueno, me daría el límite cuando m tiende a más infinito del logaritmo neperiano. Fíjese que lo que importa al final es si esto de adentro tiende a infinito o no. Porque donde este límite de adentro sea finito, listo. El logaritmo va a dar finito. Pues acá me queda el logaritmo de la raíz cuadrada de 2m cuadrado más 2c sobre... perdón que me comí un c que había por acá. ¿Dónde estaba? Acá era menos c por logaritmo de x más 1, así que esto menos c. O sea que este c lo tengo que poner como la potencia acá. Entonces es x menos 1 a la c. ¿Sí? Y entonces me queda esto. Profe, X, ¿y en un medio también? ¿O no? el un medio queda como una raíz cuadrada acá. Ah, vale. Sí, sí, claro. X más 1 a la c. Fíjese qué porquería que me queda esto. Interesante porquería. Perdón, acá en lugar de m va, en lugar de x aquí va m. ¿No? No, m más 1 a la c. Bueno, menos todavía el logaritmo lo que dé esto en 1, ¿sí? Logaritmo neperiano de la raíz de 2 más c, ¿no? De raíz de 2 más 2c sobre 2 a la c, ¿no? Esta parte es un valor finito que no me molesta, porque esto no tiende a nada con m. Lo que me importa es esto que está acá. Me importa que esto tenga un límite que haga que el logaritmo me dé un límite finito. Y eso va a pasar si esto tiene un límite finito que no sea cero. Si esto tiende a cero, marchamos al PAMP porque el logaritmo tiende a infinito. Si esto tiende a infinito, también tendería el logaritmo a infinito. Entonces, para que todo esto converja, necesito que este argumento tenga un límite finito y que no valga a cero. ¿Sí? Entonces voy a estudiar el límite del argumento. ¿Sí? Porque vamos a llamarle, a esto le voy a llamar A, necesito que límite de A, cuando m tiende a más infinito, sea igual a L distinto de 0, finito. Eso necesito, que tenga un límite finito de esto, y que no valga 0, porque si valga 0, el logaritmo tiende a infinito y marcho también. Y bueno, y ese límite lo puedo estudiar me parece que lo puedo estudiar por L'Hopital, porque ¿qué me da? A ver,
tengo que hacer el límite cuando m tiende a más infinito de la raíz de 2m cuadrado más 2c sobre m más 1 a la c. Bueno, si c es positivo, ¿no? Entonces, esta potencia es positiva y esto tiende a infinito. Y lo de arriba también, ¿no? Y entonces puedo usar L'Hopital, ¿sí? Si C fuera negativo, entonces este de acá, como esto tiende a infinito, a una cosa negativa tiende a cero. Como el de arriba tiende a infinito, infinito sobre algo que tiende a cero, me va a tender a infinito. Entonces, esto me da, ya sé que me da infinito si C es negativo. ¿Sí? C menor a cero. ¿Sí? Si C menor a cero me va a dar infinito, así que no va a converger. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, todos estos casos, este caso no me va a importar, porque ya diverge acá, no me importa si aparte tiene un problema, el problema este que habíamos estado viendo hoy. Así que si C es negativo, marchamos acá, ¿no? Si C fuera 0, lo de abajo me daría 1, ¿no? Y lo de arriba me daría raíz de 2 por m, que tiende a infinito también. Así que esto, si C es menor o igual a 0, da infinito da más infinito este límite. Ahora, dijimos que si C es, en lugar de menor o igual a 0, mayor a 0, esto me tienden a infinito los dos, es indeterminado y aplico L'Hopital. Entonces, en ese caso, solamente para C mayor que 0, uso L'Hopital. Se me ocurre usar L'Hopital porque esta es una porquería, nada más que por eso. Y a ver qué me queda. Me queda el límite de cuando m tiende más infinito, y esto me queda, arriba me da 1 sobre 2 raíz de 2m cuadrado más c, más 2c, y por la derivada de esto me da 4m, ¿no? Y abajo la derivada me da, sería c por m más 1 a la c menos 1, ¿no? Y entonces, esto que está acá, creo que tiende a un número finito, esto de acá, porque si se fijan, acá podemos sacar el m cuadrado, que es lo que tiende a infinito, lo puedo sacar de factor común, 2m cuadrado, me queda 2m cuadrado por 1 más 2c sobre 2m cuadrado, que va a tender a 0, y esa raíz de 12m cuadrado me queda raíz de 2 por m, afuera de la raíz, y entonces, en definitiva, ¿esto qué me va a quedar? Déjenme correrlo para arriba para hacer espacio. Me va a quedar tomando como les dije, factor común, 12m cuadrado dentro de la raíz. Me va a quedar 4m, 2, raíz de 2m cuadrado, y raíz de 1 más 2c sobre 2m cuadrado. Y abajo dividido c, m más 1 a la c menos 1. Esto que está acá tiende a 1. Cuando m tiende a más infinito. Y esto que está acá me queda el m, que es el valor absoluto de m, pero como m tiende a infinito es positivo, esto, que es la raíz de m cuadrado, es m, se me va con esto, y esto de acá me queda algo así como 2 sobre raíz de 2, o sea, raíz de 2. Así que todo esto me tiende a raíz de 2. ¿Y qué pasa con el denominador? El denominador, fíjense, si C fuera 1, entonces esto me da m a la 0, ¿sí?
Entonces, si C fuera 1, esto tiende a 1. ¿Sí? Pero si C no fuera 1, si fuera mayor a 1, entonces me queda una potencia positiva. Y entonces todo el límite en definitiva me daría 0. Entonces, si C es mayor a 1, a ver, si C es mayor a 1 me da límite, me da 0. Igual 0 el límite. Para C mayor a 1. Vamos a tachar esto. Porque esta potencia me queda positiva. Si C igual 1, entonces les decía, toda esta potencia me da 1, C vale 1, y lo único que me queda es raíz de 2. Raíz de 2, si C igual 1, ¿no? Y si C es menor a 1, si C es menor a 1, esto me queda una potencia negativa, ¿no? Y M a una potencia negativa tiende a 0. Como está en el denominador, me da infinito. Así que me da más infinito si C es mayor a 1. El único caso, entonces, que me sirve es este. Ese es el único caso que me sirve, que me da, el argumento tiene un límite no nulo finito. Y entonces ahí puedo decir, bueno, la única solución posible es que C sea 1, y si queremos saber cuánto vale la integral, ya pongo C igual 1 acá, y bueno, ya sé que este límite me da raíz de 2, y este límite me da, si C igual 1 es raíz de 4, que es 2, ¿verdad? 2 sobre 2 es 2, perdón, raíz de 4 es 2, dividido 2 me da 1, logaritmo de 1 es 0, así que todo esto va a tender a el logaritmo de la raíz de 2. Bueno, una verdadera porquería el problemita. Así que la respuesta acá me parece que sería que el único caso convergente sería C igual 1, y el valor sería de la integral, si no me equivoqué, daría el logaritmo de raíz de 2. ¿Te gustó? Lo lindo de esto es que en un solo problema tienen problemas de, fíjense, tuvimos que hacer integral indefinida, ¿no? Tuvimos que hacer, bueno, no hicimos descomposición de fracciones simples porque le huimos a esa posibilidad porque era complicada, pero sí una integral indefinida con cambio de variable y la maricoche. ¿eh? Después tuvimos que, bueno, saber la definición de integral impropia y después hacer L'Hopital, o sea, un límite resuelto por L'Hopital. O sea, prácticamente vimos la mitad del programa que hemos dado, ¿no? Ingenioso ejercicio, no debe servir para nada en la práctica, pero es ingenioso. Bueno, la idea mía es más o menos, veamos un poquito por dónde son los tiros en los otros ejercicios para que los puedan hacer ustedes, ¿sí? El fin de semana y el lunes los vemos, ¿ok? Y viendo eso, ¿qué tenemos acá? El 5. El 5, determinar si existen A y B para los que esto dé 1. A la pucha, bueno. Se van a tener que revolver acá. Acá calculo, acá fíjese para empezar que esto no es una fracción propia, porque tiene el mismo grado arriba y abajo, así que pueden dividir estos polinomios, ¿sí? Así que hagan la división. A ver un poquito que tengo algo en el chat. Si quieren Claro, hagan esta cuenta primero, pero acá le queda el primer grado. Le queda menos 2x2, se le va a dar el x2, fíjense. Menos sí, 2x2 menos ax, ¿no? Entonces el 2x2 se le va, ¿no? claro, Y le queda bx, b menos a por x más a, le queda arriba, ¿no? sí. Este, y bueno, y ahí lo pueden hacer en fracciones simples, ¿no? Que las fracciones tienen raíz 0, 0 y 2x más a son los dos factores, ¿no? O x más a sobre 2. Y esto le va a dar entonces, ¿cómo se llama?
No, pero un poquito, pero sí, claro, porque ahí le queda, dijimos, el 2x cuadrado se va, entonces sí queda una fracción propia. Ahí le hacen la división de fracciones simples, le va a dar dos logaritmos como primitivas, ¿eh? Y bueno, y ahí habrá que ver, viendo el límite, cuando tiene infinito, de ese logaritmo, algo parecido acá. El logaritmo le queda una resta, lo pone como logaritmo de cociente, ¿eh? Y tendrán que ver que el argumento del logaritmo no tiende a cero ni a infinito. Es parecido, en cierto sentido, al anterior, ¿eh? Y para el resultado que le den, por la duda, fíjense que no vaya a anularse este denominador en el intervalo 1 más infinito, ¿eh? Porque si se llega a anular, además tendrán que estudiar qué pasa con el límite cuando x tiende por izquierda y por derecha a la asíntota vertical. Pero igual la primitiva ya la van a tener, así que no va a ser difícil, ¿eh? Bueno, eso con respecto a este primero. Voy a borrar todo lo que tengo acá alrededor. Ahí está. Entonces, sí, acá haciendo la cuenta primero se simplifica y les queda una fracción propia. Este de acá es fácil, ¿eh? Este de acá es parecido a este de arriba, ¿no? Va, parecido, porque no es parecido. En realidad, porque en lugar de ser de primer grado, de especie, es de segunda especie, porque en B tiene asíntota vertical y B está acá, ¿eh? Y alfa es real, o sea que acá, fíjense, según si alfa es 1, esto le da un logaritmo, ¿sí? Y si alfa no es 1, la primitiva le da parecida a la anterior, porque es una potencia. Le queda x menos b a la menos alfa más 1 sobre menos alfa más 1. Y ahí tendrán que ver qué pasa con los límites cuando el límite del intervalo tiende a b menos. O sea, lo plantean esto como el límite de la integral entre a y e, vamos a ponerle de x sobre x menos b a la alfa, y cuando e tiende a b menos, ¿tá? Y bueno, según el alfa, la primitiva que van a tener acá, como le decía, si alfa es 1 va a ser un logaritmo, si alfa no es 1 es una potencia. En cualquiera de los casos debe ser fácil resolver estos límites. Y yendo más abajo ya tenemos algo más tradicional, que son, supongo yo, estas deben ser todas de segunda especie. Estas se anulan 3, y 3 es este límite, así que van a tener que poner como calcular el límite cuando tiende a 3 menos del Barrow. Esta se anula, ojo, esta se anula en 1, así que esta la van a tener que partir en 2, la integral de 0 a 1 y de 1 a 4. Y en ambas tienen que ver el límite 1, cambiarlo por una variable y ver qué límite le da cuando la variable tiende a 1. Esta de acá, el problema está en 0, está en el medio del intervalo. Entonces esta la tienen que poner como la integral entre menos 1 y 0 de 1 sobre raíz cúbica de x, más la integral entre 0 y 1 de 1 sobre la raíz cúbica de x. Estas son fáciles en la primitiva, pues son potencias, es x a la menos 3 medio, ¿verdad? Así que sale fácil la primitiva. Y tienen que ver los dos límites, y tienen que ser finitos los dos, ¿sí? Si uno le da infinito, chao, no da. Creo que dan finito estos. Creo que convergen. Aparte que por simetría esto es lo mismo, porque esta integral y esta son iguales y contrarias. Fíjense que raíz cúbica de x es una curva simétrica, es así. Así que 1 sobre raíz cúbica de x es una cosa así, simétrica también. Y entonces lo que dé esta integral
es lo mismo que lo que va a dar esta, cambia de signo. O las dos convergen o ninguna converge. Por simetría, ¿no? Simplemente por simetría de las curvas. Y bueno, y en cada una se van a tener que fijar dónde hay que además yo pongo la mano al fuego que acá, en todas estas hay algún problema de que se anule un denominador en algún lado. Acá, por ejemplo, y es también el que tiene cantadísimo un cambio variable, ¿no? Para sacar este integral, evidentemente, tiene el coseno arriba, ¿eh? Así que podemos tomar 1 menos seno como una variable, la derivada es menos coseno, la tienen arriba casi. Y acá hay alguna de la otra especie, de primera especie, ¿sí? Pero también tiene un problema en el cero. Esta tiene las dos especies, es de tercera especie. Tiene problema en el cero porque porque no se agotaba la función, y después el más infinito en el intervalo. ¿Ah? El cambio de variable está cantado también, raíz de x, ¿sí? Porque la derivada es 1 sobre 2 raíz de x y la tienen acá, el 1 sobre raíz de x. Con el cambio de raíz de x esto tiene que salir volando. Esta, ¿no es la misma de arriba? Me parece que sí, ¿no? Así que se hicieron... Ah, no solamente eso, se llama E igual que el otro. Fíjense si será la misma, que tiene hasta la misma letra. La I y la F son iguales. Sí, es la misma. Y el F también. Así que esta, miren, no los hagan estos dos, ¿sí? ¿Ok? Estos dos no los hagan, háganlo de arriba. Y esto de acá, no sé qué dice resolver esto. Ah, a ver, arcotangente. Límite, bueno, esto tiene pinta del L'Hopital, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Claro, le queda una integral impropia acá, dividido a esta porquería. ¿Eh? Pero esto tiene pinta del L'Hopital, toda la vida, ¿no? De infinito sobre infinito, tienen esto que es una función integral, al derivar le va a quedar arcotangente. Ah, no, no tan fácil. Ah, sí, arcotangente cuadrado de x le queda, la derivada de arriba. Y la de abajo háganlo a ver qué le da. Esto tiene que salir por L'Hopital. Y esto de acá también tiene pinta de eso. Límite, ay, qué porquería. T cuadrado entre 0 y x cuando x tiene infinito. Esto es un recontra infinito sobre infinito, ¿no? Sí. Esto también. Como es un infinito por infinito, puede salir por L'Hopital, y por L'Hopital le van a... bueno, arriba, ojo que está el cuadrado esto, entonces al derivar esto le da 2 veces la integral por la derivada de la integral que es el integrando. Y el de abajo sí le queda el integrando solo. Y después ahí le podrán meter otro L'Hopital más. Bueno, creo que estábamos en esta. Esta van a tener que usar L'Hopital por lo menos 2 veces, me imagino. Pero no creo que sea complicado. ¿Eh? Y después acá hallar el área entre la curva esta y su asíntota. Bueno, ya la asíntota esta, sí, calculo que sea una asíntota oblicua. Es probable que esto le da una integral impropia de primera especie, ¿sí? ¿Ok? Van a tener que buscar la asíntota, que lo pueden hacer, supongo yo que acá lo que conviene sí es despejar el i, ¿no? Por mandar este a más x dividiendo, y le queda que i cuadrado es x cuadrado por a menos x sobre a más x, ¿no? ¿Sí? Y esto le queda que i es la raíz de esto, ¿no? Y sería más menos, bueno, son 2 curvas esto, pero bueno, vamos a hacer solamente la de i positivo, por decir algo. ¿No? I cuadrado, claro, porque esta curva debe dar
debe dar dos curvas. Debe ser una especie de hipérbola o algo así, con dos ramas. Y entonces vamos a poner más y menos el valor x cuadrado, no, valor absoluto de x, que más o menos valor absoluto de x es lo mismo, por la raíz de a menos x sobre a más x. ¿No? Y acá, capaz que para simplificar un poquito, puedo multiplicar y dividir por a más x, con lo cual, si multiplican y dividen en realidad por a más x adentro de la raíz, a más x y a más x, entonces acá le va a quedar algo así como le queda más menos x, y como le queda la raíz de a más x, le queda a más x acá, que le puede poner el valor absoluto, pero como igual tenemos el más menos acá, es al santo botón poner el valor absoluto, porque después va a tomar los dos valores igual, ¿no? Y arriba le queda la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Ah, mira. Entonces, a cuadrado menos x cuadrado. Sí. Hay que feo. Porque esto tiene solamente entre menos a y a tiene valores. Entonces no es así como yo les dije. A ver un poquito, voy a poner el GeoGebra a ver qué me da esto. Me parece que no, que tiene alguna asíntota vertical. En realidad, fíjese, la asíntota acá es A vale 1, ¿sí? La asíntota es A. Esta es x igual a, vamos a poner acá, x igual a, no, menos a. ¿Dónde está? Acá. X igual a menos a es la asíntota. ¿La ven? La asíntota es x igual a menos a. Entonces ahí lo que hay que calcular es toda el área esta, de este coso, que evidentemente por simetría puede calcular una sola si quieren. Y ahí la pueden hacer de las dos maneras, hacer la integral entre menos 1 y 0 de la función directamente, o cambiar las variables y mirarlo de costado, digamos, como si esta fuera la variable independiente y esta la dependiente, y despejar, integrar entre 0 y más infinito la x en función de y. X menos 1 en función de y. X menos menos 1, perdón. De las dos maneras la pueden ver. Se me ocurre que lo más fácil va a ser hacerlo directa. Acá la integral de segunda especie, entre menos 1 y 0, de lo que da acá, lo que nosotros hicimos. A ver un poquito, voy a tratar de voy a compartir el coso. La curva en realidad es una cosa, hacía, era una porquería acá, bueno, no, esto es horrible. Vamos a hacer una recta, ahí, acá tenemos el eje, entonces esto es x igual a menos a, ¿sí? Y esta porquería hacía una cosa así, ¿no? Algo así. ¿Ok? Y en 0, el origen es un punto de la curva siempre, porque me da 0 igual 0. ¿Sí? Entonces acá esto es de menos a 0. Entonces hay que hacer la integral. Si hago la parte de arriba, entonces tomo acá esto con el más. Entonces uso esta fórmula, hago la integral de esta cosa entre menos a y 0 respecto de x. ¿Sí? Y como en menos a se anula esto, es que tengo problemita ahí. Entonces en lugar de menos a tienen que poner algo que tienda a menos a más.
le das en la integral y entonces entre un valor acá y el 0. Donde acá ya me lee, y entonces es el límite de la integral entre e y 0 cuando e tiende a menos a más. De esa porquería que está acá, pero que debe salir por cambio variable, porque si a esto de adentro de la raíz le llaman u, la derivada es menos 2x, si tienen el x acá, y capaz que sale, no sé esto cómo se les complicará. Y si no, búsquenla en la tabla, capaz que hay algo parecido. Pero esto debería poder salir, la primitiva. Y habrá que hacer este límite. Y bueno, ¿tiene más hojas esto? Sí, hay otra más. Bueno, acá hay otra que son dos curvas y las dos, claro, esta curva, fíjese, la 1 x sobre 1 más x2 debe ser, estimo, una cosa, también puedo usar el GeoGebra para ver bien el dibujo ustedes primero, pero les debe dar una cosa así, algo así le debe dar eso, que tiende a 0 de los dos lados. Y 1 sobre x, 1 sobre x debe ser así, y así, creo que, si no me equivoco, para los x positivos, esto es, como tiene este x cuadrado, pero tiene este 1 acá sumando, esto es más chico que 1 sobre x. Por eso la dibujé así, estoy casi seguro que es así, bien más chico. Entonces lo que tienen que hallar, dice, es el área limitada por las curvas, ¿no? En 1 a más infinito, o sea que desde acá, supóngase que acá está el 1, a más infinito. Es esta área de acá, la integral de esa diferencia. Y acá se considera la curva y igual a x a la menos un cuarto, definida en 0, 1. La forma de esa es sencilla, a ver, la forma x a la menos un cuarto es una pseudo elipse, es una porquería así, tiende a infinito en 0, ¿no? Acá tiene infinito, por eso tiene un problemita ahí de segunda especie. Y hay que hallar el área de la región delimitada en 0, 1, ¿no? En 0, que es abierto, 1. Y delimitada por la curva y el eje de las abscisas. O sea, tiene que hacer la integral impropia de segunda especie esa. Y hallar el volumen del sólido de revolución. Y el volumen, recuerdan que era la integral del cuadrado por pi. Recuerdan que es pi por la integral entre a y b de f cuadrado de x. Este es el volumen. Donde f es x a la menos un cuarto, así que le queda x a la menos 2. Esto, y va a ser impropia esa integral porque el 0, esto va a ser entre 0 y 1, ¿no? En 0 tiende a infinito. Eso le da una especie de corneta con la boca infinitamente grande, cortita, de 1 de largo, pero de boca infinitamente grande la corneta. Cuando giran esto le queda una corneta. Bueno, más o menos tenemos una guía como para ir viendo para que vayan viendo los problemas. Qué pena que no estaban en línea los videos y no los habían podido ver antes. Véanlos, son los videos que los pescó Fabiana de internet, dice que están buenos, yo no los vi. Y bueno, cualquier duda los vemos el lunes, ¿sí? Hola, profe. Bueno, buen fin de semana. Muy bien, nos vemos. Bueno, profe, Chao, gracias. Igualmente, nos vemos el lunes. chao, nos vemos.